Buenas noches. Hola. Hola. ¿Quién me escucha, por favor? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? ¿No me escucha? Active su audio, por favor. Active su audio. Yo lo tengo activado el suyo. Actívelo el suyo. Ahí lo tiene activado. Hola. No, no le escucho. Chequee su equipo. Por favor, chequee su equipo. Y en alguna parte hay la opción de activar el audio. Ahí, ¿no? Nada. Pero si me escucha, hágame una señal si me escucha. Yo no le puedo escuchar y tengo ya activado su. Vamos a ver. Wendy, cierre y vuelva a ingresar, por favor. ¿Alguien más está en línea, por favor? Veo que está Jamie Anabel. Por favor, cierre todo y vuelva a ingresar. ¿Ok? Ahí le estoy escuchando a alguien, no sé quién es. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Ronnie? Sí, Ronnie, a ver. Ok, Ronnie, sí te escucho. Ronnie está con... Ronnie, recoge la mesa. Gol. Gol. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. ¿Me escucha? Dios mío. ¿Qué pasó? El papel está puesto aquí. A ver, si alguien está con la familia, por favor, ¿Puedo acomodarlo para el cambio? por Rico. favor, visitar un sitio más discreto. ¿Ah? Ok, vamos con Hay que hablar de su sensal. Jamie Anabel, ¿me escucha? Jamie Anabel. ¿Dónde se me escucha?
Tommy. Mis abuelitos, mi abuelito Aníbal va a ser de payasito chachará con mi fiesta de cumpleaños cuando pueda vivir en un día allá. Es la forma que quería vivir aquí. ¿Sabes que aquí pasará algo? Alguien está ¿Qué con pasa? alguien está con el Me van a comprar. Oye, tú me van a comprar una cabaña. Ahora tengo un conejito. Tendré que estar con la cabaña del conejito. Oye, mira. Hay una campaña que me dijeron que me iban a dar cuando tenga mucha plata. Y es para no tener eso. Para que vamos a regresar el Javier, ¿me conejito. escucha? Ya, también yo puedo para cuando haya espacio en tu Buenas noches. Sí, sí, le escucho yo, Francisco. Ya. No es tuyo el otro sonido que escucha. Hola. Gracias Natalia. Gracias Natalia. Hola. Johnny, sí me escuchas, ¿no? Sí, yo sí escucho. Ok. Jamie Anabel, ¿me escucha? Que estaba en línea y se fue. No, sí. Ella lo tiene activado. Y ahí lo suspendo. Ahí lo suspendo. Jamie Anabel, ¿me escucha? Jamie Anabel. Hola. Hola, Jamie Anabel. Wendy, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Ok, ahí estamos bien. Listo, solo me faltaría, gracias Natalia, Jamie Anabel. Ok, ya le veo su mensaje, Jamie. Gracias Natalia, por favor.
también dijimos que no vamos a apurar nada, pero no pudieron. Chuta, qué pena. Entonces vamos a ponerle a la Andresito otra vez. Entonces el Andresito está todo nervioso y dice, ¿y ahora qué me tomarán? Esta es la parte práctica, porque la teórica ya realmente es lo que salga. Claro, claro, claro. Pero usted le podrá dar por ahí una luz en que posiblemente se le pueda tomar para que él también revise algo. Ya, verá, yo voy a idearme ya mismito un cuestionario rápido, ¿sí? Ya. Y le paso. Ya. Pero ya, será... Porque, ¿verdad que es en energía eléctrica es, no? Este Sí, perfil. sí, 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 sí. Ya, pero él no ha de tener nada de experiencia en esto. No, pues, en la parte más o menos de construcción sí tenía algo, pero de energía eléctrica no. Ahorita ya no nos quedó de otra, ¿no? O sea, porque si es que no es ahorita, nos vuelven a aplazar y con lo que estamos en los temores de que nos manden otra vez a semáforo rojo, Claro. nos hacemos pedazos. Necesitamos hacerlo ya porque hablaba con la Verita, que Diosito sale este proyecto, esto es en el Oriente, que en el Oriente están ya avanzando en la precisión. Pues allá sí podemos ir a hacer las examinaciones. Ya. Pero la cuestión es sacarlo mañana o sacarlo, o sea, como no, yo quiero quedar mal, quiero tratar de salir adelante, sacar la certificación, pero obviamente no impide el candidato pasa o no pasa, más que nosotros esa parte nos complique la certificación para obtener el reconocimiento, eso no afecta. Claro. Pero él dice, no quiero quedar tan mal, o para repasar algo. Claro. Bueno, ya le digo, yo ahorita estoy en una clasecita y ya le hago eso y le llamo o le mando un mensajito, ¿ya? Ya, Mido, muchísimas gracias, Mido. Gracias, hasta luego. A usted, hasta luego. Hola, ahora sí ya me escuchan todos. Buenas noches, Víctor Hugo, buenas noches, compañeros. Felipe les habla. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, muchas gracias. Bueno, listos para un nuevo encuentro, ¿ah? Bueno, a ver si es que se me reportan desde... Quedamos en... Gracias, Natalí, debe ser, ¿no? ¿Sí me escucha ya? Francisco ya estaba en línea, ¿no? Francisco. Sí, lo escucho. Ok, Luis Armando. Está conectado, pero no creo que me escuchan. Luis Armando. Felipe ya está. Wendy. Buenas noches, sí, escucho. Ok. Jamie, Anabel, ¿ya me escucha? Buenas noches, sí le escucho. Ok. Gracias, Natalí. Bueno, yo siento mucho si tienen algún problema con sus sistemas, pero no podemos pasarnos la noche solo verificando esto. Empecemos con las personas que me están escuchando, ¿ok? Para las personas que no estuvieron en la sesión anterior, en las dos sesiones que tuvimos, una de fundamentos de seguridad y salud en el trabajo y la otra que tuvimos de gestión de riesgos laborales, que entiendo que la mayoría agarraron los dos cursos. Entonces, por eso digo así, ¿no? Para las personas que no estuvieron en los dos encuentros anteriores, simplemente aclarar que estas reuniones que tenemos vía videoconferencia se tratan más que todo de hacer un contacto directo con ustedes con la finalidad de verificar que ustedes hayan accedido a las herramientas que la plataforma les facilita, es decir, los documentos que están en la plataforma. Por ejemplo, para el día de hoy, yo me imagino, nada más me imagino, porque ya estamos jueves y tuvieron ustedes para ya haberse empapado de todo esto lunes, martes, miércoles y el día de hoy. Entonces, para el día de hoy ya deberían haber leído las unidades 5, 6 y 7 de esta materia de fundamentos, ¿no? Entonces, unidad 5 nos habla
nos habla del tema pérdidas debidas a los acontecimientos no deseados. Y nos habla de los tipos de pérdidas y esas cosas, ¿verdad? Que creo que no son tan complicadas. Luego, en la unidad 6, estamos hablando de la secuencia de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y ahí pues hablamos de la identificación en sí, el reconocimiento del peligro, qué significa medir, qué significa evaluar, cómo priorizamos el riesgo y cómo en base de todo esto desarrollamos, que es la parte más importante, ¿no? Cómo desarrollamos las contramedidas o simplemente, en otras palabras, las medidas que tomamos para prevenir. Y en la unidad 7 nos referimos al estudio de un método para identificar el peligro y evaluar el riesgo. Bueno, en base de todo eso, y antes de cederles la palabra a cada uno de ustedes, yo quisiera que recordemos un par de cositas nada más. Recordemos que identificamos peligro, ¿no? Identificamos peligro y evaluamos riesgo. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes han leído la bibliografía que se refiere a todo lo que se refiere a prevención y seguridad y salud en el trabajo, siempre estamos hablando de esto, ¿no? Del peligro, del riesgo. Pero muchos, y acuérdense de lo que les acabo de decir, ¿no? Que identificamos peligro y evaluamos riesgo. Sí. Pero muchos de los autores que ustedes seguramente ya los han leído, a veces nos hablan de una forma genérica, o más bien dicho, no hacen una diferenciación entre estas dos cosas que estamos diciendo ahora, que identificamos el peligro y que evaluamos el riesgo, sino que muchos dicen, identificamos riesgos, ¿ok? Bueno, yo lo único que les quiero decir a ese respecto es que no nos hagamos lío con eso. Simplemente sepamos que doctrinariamente identificamos peligro y evaluamos riesgo. Pero muchos de nuestros autores no hacen caso, digamos así, ¿no? De eso. Y te hablan en documentos de mucha categoría, te hablan de identificar riesgo. Bueno, ustedes ya en conocimiento de esto, acuérdense siempre de eso. Doctrinariamente identifico peligro y evalúo riesgo. Pero muchos se refieren de otra manera cuando también hablamos de riesgo. Simplemente no nos hagamos problema de eso. Entonces, mañana o pasado que ustedes accedan a cualquier documento o vean algún video de lo que sea, ¿sí? Por favor, acuérdense de esto y no se hagan lío con eso. Es decir, no me vengan a reclamar a mí. Me van a decir, usted nos dijo que hay que identificar el peligro y evaluar el riesgo y este otro señor nos viene a decir lo otro. Por favor, tengamos en mente eso nada más y no nos confundamos por esa situación. La primera cosa. La segunda cosa que yo quería un poquito remarcar acá es que en la unidad 7 estamos hablando del estudio de un método para identificar peligro y evaluar riesgo. Aquí sí quisiera yo que recordemos también que no significa que esta es una camisa de fuerza y que necesariamente tengo que ceñirme a esta tablita que está establecida en este documento. Si ustedes llegan a la unidad 7 y en el 7.8 ustedes van a ver que ahí está una tablita, ¿no? En la que nos permite hacer este trabajo de hacer una evaluación del riesgo. Pues miren, lo que les quería decir es que esta no es la única forma de hacer esto. Existen muchos métodos a los que ustedes pueden acceder. Por ejemplo, y ojalá que tengamos tiempo en el transcurso de estos días que tenemos de curso, ojalá que tengamos tiempo, les digo, para poderles hacer una demostración de una herramienta que en nuestro grupo logramos establecer. Le hemos puesto de nombre Geritras, ¿no?
Esta es una herramientita que la pudimos desarrollar con algunos compañeros de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la que ya les hablé anteriormente, y que ha sido validada internacionalmente inclusive. Bueno, aquí les tengo también que decir que cuando ustedes logren hacer una cosa de estas, es decir, ¿cómo se dice? Aportar, ¿no es cierto? Aportar a la ciencia con alguna innovación de ustedes propia, ¿sí? Hay que, se dice el término así, el término científico que se utiliza es validarla tanto nacional como internacionalmente. Para eso uno tiene que someter esta cosa que te has inventado, ¿no es cierto? Someter a varios expertos nacionales, ¿sí? Y varios expertos internacionales. Entonces ellos te dan un aval. En este caso, les digo, nosotros desarrollamos esta herramienta que viene a ser algo parecido a lo que ustedes van a ver en este 7.8 que les digo. Es decir, nos sirve para hacer evaluación de riesgos, pero la particularidad de nuestra herramienta es que nos sirve para muchas cosas más. Por ejemplo, nosotros sometemos un riesgo a esta herramientita y la herramienta finalmente te arroja un montón de resultados. Entre otros, por ejemplo, te dice, mira, para que tú logres reducir el riesgo que has sometido a este proceso, tú puedes hacer estas cosas y te manda ya prácticamente un plan de acción para enfrentar este riesgo. También tiene la particularidad de que te hace solucionar todos los requisitos que te pone tanto riesgos del trabajo del Seguro Social cuanto riesgos de trabajo del Ministerio. Entonces, es, por decirlo así, una herramienta multidisciplinaria que te hace abordar los riesgos desde todos los ámbitos que los prevencionistas necesitamos para poder trabajar con la gestión. Eso es lo que les quería decir, estas dos cositas así puntuales, ¿no? En el sentido de que no nos confundamos, por un lado, entre lo que significa lo uno y lo que significa lo otro. Y de otra parte, que esta metodología que ustedes ven aquí no es la única. Ustedes pueden investigar y hay un montón de procedimientos con los que podemos hacer este trabajo. Uno mejor que otro. Uno te da mucha más facilidad que otro. Personalmente, si quieren mi criterio, este que está puesto aquí en este documento de la plataforma es muy sencillo, es muy fácil de comprenderlo, fácil de aplicarlo. Y con este se ha manejado riesgos del trabajo, el mismo SUT, para que ustedes puedan tener la facilidad de cumplir los requisitos que ellos les piden. Bueno, no quiero que esto sea un monólogo solamente de mi parte, así que yo cedo la palabra para ustedes a fin de que participen y más que todo, ¿no es cierto?, como cuál es el fin de esta videoconferencia, más que todo que ustedes logren decirme a mí sus inquietudes, sus preguntas, si algo no está comprendido, si algo no les parece bien, porque también puede ser, ¿no es cierto? De pronto ustedes no están de acuerdo con algo de lo que dice la doctrina, ustedes pueden aportar algo, por supuesto que sí, también les he dicho desde el principio, aquí estamos, todo este grupo que estamos participando acá, estamos abiertos a recibir los aportes de ustedes. Yo particularmente espero aprender mucho de ustedes. ¿De acuerdo? Si alguien quiere tomar la palabra, por favor. Víctor Hugo, buenas noches. Felipe le habla. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo muchas gracias. Bien. Buenas noches con todos. Bueno, estaba revisando el material y obviamente el tema medular del material B2 se refiere al análisis de peligro y control de riesgos. Ahora bien, hay muchas herramientas las cuales pueden ayudarnos a tener despejar cualquier duda o cumplir con los objetivos de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer. Pero yo he visto algunas matrices,
pero les quiero compartir brevemente una matriz que nosotros utilizamos en el trabajo. Es muy parecida a lo que explica el material, pero adicional tiene otros... Un ratito, por favor. Bueno, tiene otros aspectos que también los analiza. Para nosotros poder realizar... Vale. Para nosotros poder realizar la identificación del peligro y los controles de los riesgos, necesitamos conocer de primera mano cuáles son todos los procesos que se van a realizar en una actividad, ¿no es cierto?, de manera secuencial y lógica. Ahora, lo que adicional nosotros, o lo que yo hacía en mi trabajo es colocar el peor o describir el peor caso como consecuencia de no prevenir o mitigar en el sitio del trabajo con medidas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a desplazar desde el Coca hasta Xuxufindi, en temas de riesgos viales, ¿cuál es el peor caso? Que obviamente tenga un accidente y hayan fallecidos. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? Nos va a dar una idea de la magnitud del riesgo que nosotros vamos a tener. Otra cosa importante es determinar a grosso modo cuál es la población aproximada que se puede afectar. Pueden ser de 0 a 10, que no, obviamente no va a ser lo mismo que de 50 a 100 personas. Y obviamente determinar cuál es la probabilidad, la severidad, y nos da los niveles de riesgo o el riesgo inicial. Si nosotros no controlamos de manera adecuada con medidas preventivas y medidas mitigativas, que son dos cosas diferentes, nuestro riesgo residual no va a disminuir, es decir, se va a mantener el nivel de riesgo. En esto, en las medidas, en los controles de las medidas preventivas y mitigativas, está en realidad el éxito de la aplicación de una matriz de identificación de peligros y control de riesgos. Si nosotros no lo hacemos bien, no vamos a tener un entregable, digamos, objetivo y real, acercado a la realidad de la evaluación que nosotros tenemos. Entonces, muy importante, a mi manera de pensar, dejar claro cuál es el peor escenario si es que no tomamos medidas preventivas o mitigativas. Eso es, mi estimado Víctor Hugo. Sí, Felipe, muchas gracias. Siempre oportunas tus intervenciones. Muchísimas gracias. Bueno, yo solo agregaría una cosa. Por favor, y esto metámonos siempre en la cabeza, ¿no? El paso fundamental para que la gestión llegue a tener éxito en realidad es el primero. ¿Cuál es? La identificación del peligro. Creo que ya compartimos inclusive un poquito sobre esto. Y yo les decía, ¿no? Miren, si yo no logro identificar todos los peligros que están asociados al entorno de mi empresa, de mi negocio, de mi industria, de mi trabajo en definitiva, si no logro realmente identificarlos, bueno, las personas, bueno, personas como Felipe que están siempre en este negocio, digámoslo así, entre comillas, no tienen problema en identificarlo así. Pero muchos de los compañeros que están aquí seguramente en ningún momento ni siquiera han llegado a conocer de qué se tratan estas cosas. Entonces, sí es necesario que pensemos de esta manera. ¿Cuál es el procedimiento? Identifico, ¿verdad? Lo clasifico como un riesgo, ¿sí? Lo evalúo y una vez que lo he evaluado, ya sé cómo priorizarlo. Porque si ustedes se dan cuenta en el cuadrito que tienen en el punto, en la unidad 7 y dentro de la unidad 7 en el 7.8, ahí está el cuadrito de evaluación, ¿sí? Entonces, cuando llego a ese cuadro,
yo puedo determinar de qué se trata, si es un riesgo sin importancia o si realmente es un riesgo que tiene alta importancia. Y en base de eso yo sabré qué hago, ¿cierto? ¿Qué hago? Entonces, repito, ¿cuál es el procedimiento? Identifico, lo clasifico como un riesgo, si el riesgo que estoy analizando es un riesgo físico, químico, biológico, ergonómico, psicológico, lo que sea. Y una vez que lo he clasificado, ya lo puedo medir. En alguna parte de esta literatura que ustedes tienen aquí a su alcance en la plataforma, ustedes van a leer que dice que muchos decimos que aquello que no se logra identificar no se puede medir. Y no le dan mucha importancia a eso, pues créanme, con la poca experiencia que yo puedo tener, sí les puedo decir que realmente si no se logra identificar real y positivamente los peligros asociados a sus empresas, no van a poder evaluar. Es lo más lógico. Y por eso es lo que te dicen los más viejos. Oiga, si no identifica, no va a medir. Así de fácil. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir es ese, ¿no? Punto importante de todo el procedimiento, saber identificar bien todos los peligros. Si lograste identificar todos tus peligros, vas a poder hacer una buena gestión. Solamente ese comentario. No sé, otra persona que quiere intervenir. Cuando no me dicen nada, me parece o que no me entendieron nada o que todo fue perfectamente bien entendido. Y siempre quiero pensar que es lo primero. Ahora, Víctor Hugo, una de las claves principales para poder hacer una evaluación, y hay que tener claro, y como dice usted mismo, meterse en la cabeza, que la evaluación, la identificación de peligros y control de riesgos no lo hace únicamente una sola persona, porque esa una sola persona no puede estar familiarizado 100% con la actividad. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos o hacemos normalmente? Es, se identifica una actividad, ¿no es cierto? Cualquiera que sea, una excavación manual para apertura de zanja. Entonces, es probable que el prevencionista no conozca todos los peligros como sí lo conocería una persona que trabaja en el sitio y que es experto. Entonces, ahí se toma la expertise del especialista, de la primera persona, de la persona de primera mano que realiza la actividad para poder identificar todos los peligros. Usted mismo lo dijo, la clave está identificar los peligros, pero también la clave está, antes de identificar los peligros, tener bien establecidos cuáles son los pasos lógicos de la actividad, porque muchas actividades tienen varios peligros, por lo tanto tienen varios riesgos y pueden haber subactividades, pueden haber más actividades de una sola, pueden haber más. Antes que todo hay que determinar bien las actividades y los pasos lógicos que se siguen, ¿sí? Y eso, y es la típica que sucede en el trabajo. Venme haciendo una evaluación de riesgos de tal actividad. Y uno no conoce todo, pues. Uno no puede saber todo. Uno tiene que apoyarse con una persona especialista o en la primera mano que realiza la actividad para poder hacer bien una evaluación que sea bien objetiva. Y también una tercera persona que sea una persona externa o imparcial o ajena a la actividad, que pueda tener percepción del peligro de manera diferente al especialista o al prevencionista. Ese también es otro método. Es un tema multidisciplinario, no lo hace uno solo. Completamente de acuerdo y muchas gracias, Felipe. ¿Alguna persona que quiera comentar lo que me dice Felipe? Por favor. ¿Alguien que haya tenido algún problema con el tema evaluación? Porque a veces uno ve y se apavora, ¿no? ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿Aló? dime. El dedito. Sí. Dime nomás, habla.
esa situación que estaban hablando hace un momento con Felipe sobre el tema de la evaluación de los riesgos, en el punto que explicaba sobre el accidente de tránsito, esa evaluación está en el cuadro que está en el 7.8 de la cuarta parte. A esa evaluación es a la que se refieren. A ver, Que dice, para determinar las consecuencias es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. La extensión puede alcanzar el impacto adverso, es decir, el número de personas y amplitud de las zonas afectadas. 2, dice la peligrosidad y toxicidad de las sustancias involucradas en el accidente. 3, la posibilidad del control sobre el impacto adverso. Y 4, los potenciales costos de reparación, incluidas las multas y sanciones. Ese es el temario prácticamente de la evaluación a la que se refería Felipe. claro que sí. A ver, lo que pasa es que hay que ir desde el principio siempre, ¿no? Seguir el proceso completo. Lo que te hace ver en el ejemplo son ya las consecuencias. Claro. Entonces, cuando tú analizas con el cuadrito que habíamos dicho, ¿sí? Lo vas analizando desde el principio. Entonces, mira, si tú ves el cuadro, ¿verdad? Si tú te fijas en el cuadro te habla, en un costado te habla de la probabilidad y en el otro te habla de las consecuencias. Entonces, cuando le sometes, ¿verdad? Cuando le sometes a este análisis con esta matriz, entonces cualquier tipo de riesgo que le sometas a la matriz te va a arrojar un resultado. Y bueno, como ya lo comentaba, creo, con alguien de ustedes, ¿qué es lo que ocurre al final de todo esto? La matriz te arroja un resultado y te dice, ¿verdad? Te dice si el riesgo que estás analizando viene a ser un riesgo trivial, un riesgo tolerable, un riesgo moderado o cualquiera de los otros, ¿no? O al final tenemos uno que dice moderado, importante e intolerable. Entonces, sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vendría a ser más bien la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando la matriz te arroja un resultado de estos? Bueno, ahí tenemos que recordar que también es lo que nos dice la doctrina. La doctrina te dice que tú puedes hacer 3 cosas, ¿sí? Por un lado, evitar, por otro lado, reducir o simplemente gestionar. ¿Qué pasa cuando evito? ¿O cuándo es que evito? O también lo otro, ¿no es cierto? Yo simplemente puedo asumir un riesgo cuando, por ejemplo, el cuadrito me arroja un resultado de que es una cosa que no tiene ningún problema, que es un riesgo tolerable, como lo dice, ¿no es cierto? Sí. Estaría en riesgo 1, tal vez, en riesgo trivial 1. Por supuesto, o sea, si tengo un resultado de riesgo trivial 1, es porque la probabilidad de que me ocurra ese riesgo es baja. Y la consecuencia, por lo tanto, será ligeramente dañina. Entonces, ¿qué tengo ahí? Un riesgo trivial nivel 1. Yo quiero hacer un ejemplo para que un poquito se comprenda esto. Quizás un ejemplo, como generalmente lo digo, jalado de los cabellos. Y vamos a tomarnos un ejemplo de lo que significa seguridad, así seguridad en general, ¿no? Miren, vamos a suponer que en el sitio en donde ustedes trabajan, tienen que dar seguridad a una instalación. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que pensar en ese caso? Voy a pensar en qué es lo que voy a cuidar, ¿sí? ¿Qué tengo dentro de esa instalación que tenga valor para cuidarla? ¿Verdad? Entonces, si es que lo que tengo adentro, voy a poner unos valores, ¿no? Si es que lo que tengo adentro cuesta $1,000, ¿sí? No voy a poner un guardia que me cuesta $5,000 al mes a cuidar una cosa que en este caso no vale la pena. Entonces, si tú te pones a multiplicar eso por un año,
te dan como $60,000 al año para haber cuidado algo que apenas te cuesta 1,000. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo ese riesgo lo puedo asumir. ¿Qué riesgo tenía? Riesgo de que me roben, riesgo de que se incendie, riesgo de que se pierda, lo que sea. ¿Sí? Pero como no vale mucho la pena, yo digo, me voy a gastar dinero en eso, ¿para qué? Bueno, si se me pierde, se me roba, se me incendia, asumo ese riesgo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en realidad lo que tengo dentro de esa instalación tiene un alto valor? ¿Ok? Entonces yo puedo decir, no, ya no voy a asumir el riesgo de que me roben, me incendien, o se desaparezca, o lo que sea. Entonces, más bien voy a reducir la posibilidad de que ese riesgo ocurra. Entonces, se me ocurre a mí pensar, ¿no? Ok, entonces, de pronto, como no me alcanza la plata para tener un guardia, voy a poner alguna medida alternativa, unos candados más grandes, voy a poner una reja que me proteja, una cerca eléctrica, alguna cosa así, ¿no? Algo que venga con el valor que voy a cuidar. Y si por último no me da resultado con eso, bueno, yo puedo también acudir a gestionarlo o a transferir esa responsabilidad en manos de otra persona, de otro ente. Por ejemplo, se me ocurre pensar, voy a asegurar lo que tengo ahí. ¿Se dan cuenta? Y con eso he seguido la secuencia de todo esto. En otras palabras, para eso es que me sirve hacer este tipo de análisis. ¿Ok? Apliquen eso al ejemplo que ustedes tienen. ¿De acuerdo? ¿Está comprendido, Ronnie? Sí, es decir, que aquí revisando la tabla, se queda con la tabla 7.10, porque prácticamente en la 7.10 estarían las acciones a tomar en cada uno de las situaciones de la tabla 7.8 de la tercera parte. No sé si es que me hago entender. Por ¿Sí, no? supuesto. Sí, ahí está una explicación de lo que Sí. tú tendrías que hacer como gestión. ¿Ok? Claro. Claro que sí. Ya está entendido. Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir, que quiera preguntar, que quiera aportar? Alto el dedito. Buenas noches. No tengo. Buenas noches. Sí, buenas noches, Silvia. Ya, en relación a lo que acabo de conversar el compañero que dice que debemos resguardar lo que tenemos al interior y tras de eso buscar asegurar. Pero muchas veces las fuentes aseguradoras nos exigen determinados parámetros que debemos cumplir para lo que vamos a asegurar. En este caso nos podrían solicitar la vigilancia o la custodia del bien que estamos teniendo o asegurándolo por el monto o el valor que tengamos. Y en relación a la intervención del anterior compañero, justamente siempre debemos ampararnos nosotros en el personal que elabora o realiza la actividad. Segundo, en el jefe del área. Y tercero, en este caso, la persona que va a evaluar y siempre apoyándonos de un profesional que conozca sobre la temática que se va a evaluar el riesgo. Eso Okay. podría aportar yo. Sí, sí, por supuesto que sí. Está muy bien, está muy bien. Ahora bien, claro, por ejemplo, lo que me dice que si voy a asegurar, claro que la aseguradora me va a exigir algunas cosas. Bueno, es simplemente un ejemplo con el que nos estamos manejando, ¿no? Sabemos cuáles son las consecuencias de tomar una alternativa como esa. Claro que sí. En lo otro sí, es parte de toda la secuencia. Ahora, claro que conversábamos en la sesión anterior el tema de nuestros profesionales. Sí, es siempre mucho mejor que todo esto sea manejado, gestionado por profesionales de la materia. Lamentablemente, aún no se logra conseguir que nuestra cultura de seguridad llegue a esos niveles, pero estamos en el camino, estamos en ese trabajo.
El trabajo que tenemos nosotros más que todo es concientizar, en este caso al empresario, sobre la importancia que tiene la seguridad y salud ocupacional, porque muchas veces por desconocimiento o por evadir determinados gastos que consideran innecesarios, muchas veces las pérdidas son mayores que tiene la empresa en relación a implementar una seguridad de salud ocupacional dentro de la empresa que le va a dar más que todo réditos económicos a largo plazo, porque el personal, no va a sufrir ningún tipo de lesión, no va a sufrir mortalidad, en estos casos no va a tener que pagar tantos valores en este caso, por muertos o heridos o por la pérdida de la propia empresa. Entonces se reduce todo esto de aquí. Eso es más que todo lo que tenemos que hacer llegar y hacer conciencia con el empresario, o en este caso dueños de pequeñas empresas, que muchas veces la seguridad de la salud ocupacional la toman de una manera ligera. Sí, precisamente de eso habíamos comentado en la sesión anterior, en el sentido de que no siempre se tiene conciencia de las cosas, pero también creo que Felipe nos comentaba el tema de que no siempre entendemos que la seguridad no es un gasto, sino que es una inversión. Pero cuando el prevencionista habla en esos términos, también tiene que hablar con mucha propiedad para poder responder por esa aseveración. ¿A qué me refiero? A que cuando tú llegas a decir, no, tú vas a decir a tu dueño de la empresa, oiga, jefe, sabe que usted no va a gastar en seguridad, usted va a invertir en seguridad. Entonces yo como jefe, yo te voy a decir, sí, es inversión, perfecto. Demuéstrame cuál es el retorno de mi inversión. ¿Ok? Entonces, el prevencionista tiene que tener la capacidad, la sapiencia suficiente para poder demostrarlo y decirle al jefe, sí señor, lo que tú dices, ¿no es cierto? Lo que tú dices, usted no va a gastar, usted va a invertir, pero va a invertir, ¿por qué? Porque si le damos el equipo de protección personal a nuestros albañiles, a nuestros obreros, ¿sí? Ellos no van a trabajar al 100%, van a trabajar al 120%. ¿Ok? Pero tengo que demostrarlo técnicamente, científicamente. ¿Por qué es eso? Y eso el prevencionista sabe cómo demostrar eso. ¿De acuerdo? Conversaremos en otro momento si quieren sobre este mismo tema. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien quería hablar? Una dama, no la hemos escuchado a ninguna. Bueno, a veces también venimos sin muchas ganas de hablar, pero bueno. Bueno, miren, yo quiero insistir en lo que he dicho anteriormente, en la sesión anterior yo les decía que tenemos que estar conscientes de que en este sistema de aprendizaje el protagonista son ustedes. Y esa es la clave de todo este proceso. Por lo tanto, es necesario que leamos toda la documentación que nos proporciona en la plataforma y de ser posible, lleguemos más allá. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Investiguemos un poco, leamos más, ¿sí? Leamos mucho más. Ahora que estamos en esta pandemia, se nos presentan un montón de posibilidades para participar en foros, en seminarios, congresos, cursos, y la mayoría de estos son gratis. Lo único que se requiere es que nos demos un poquito de tiempo, de trabajo, y lo entendamos. Y de otra parte, no nos quedemos únicamente en los documentos que les da la plataforma. Lean otros más, entren a internet, investiguen y vengan acá con esas inquietudes y díganme, vea, usted me dijo esto, pero acá yo he investigado esto de acá y dice lo contrario. O de pronto no estoy de acuerdo con lo que usted me dice porque he leído esto de por acá.
y la verdad es no lo encuentro, no estoy de acuerdo, en fin, lo que sea, ¿verdad? Pero aprendamos en eso, aportemos de esa manera, ¿de acuerdo? Bien, si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, yo les agradezco la participación del Buenas día de hoy. noches. A ver, perfecto, diga. Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Grace Muñoz. Hola, Grace, bienvenida. ¿Cómo está? Soy médico y me uno al grupo acá, al curso apenas desde el día de ayer que comencé a revisar la información por cuestiones laborales. Como ustedes sabrán, estamos con esta cuestión en horarios y en cosas que nos dificultan un poquito ahorita con nuestra profesión, pero estoy tratando de ponerme al día un poquito. Mi consulta es acerca de que, bueno, ahorita los compañeros han intervenido acerca de, bueno, empresas grandes de pronto que ya se manejan con estas cuestiones, pero como médico nos han pedido de pronto información o nos han pedido consultorías acerca de cómo nosotros podemos ayudar en esta cuestión de la seguridad y la salud en el trabajo y el prevencionismo sobre todo. Entonces, hay empresas pequeñas, hay centros, por ejemplo, en donde no tenemos tantos trabajadores y obviamente yo puedo ayudarles en la cuestión de salud. Entonces, a personal sanitario, yo tengo bien identificados los peligros, los riesgos, pero en cuanto a las otras áreas, entonces no sabría yo dónde poder buscar, no sé, consultar para que me ayuden con esta cuestión de los riesgos en las otras áreas, más allá del personal que ya labora en estas instituciones. Entonces no sé dónde podría yo partir para la identificación de los peligros. Bueno, el tema viene por, si tú lo escuchaste, como nos decía hace un momento Felipe, y lo comentaba yo también, pues siempre parte por la base, por la situación más elemental, que es, como yo les comentaba en la sesión anterior, bajarnos al más bajo nivel, a donde está nuestro trabajador. Muchas veces ni siquiera necesitamos ser tan especialistas en la materia para ir identificando los peligros. Decíamos que lo básico en todo esto es lograr identificar plenamente todos los peligros. Entonces, ¿a quién acudo cuando yo quiero identificar un peligro? Pues acudo al mismo trabajador. El trabajador, por supuesto, él está metido, él está todos los días y todo el tiempo en su trabajo. Acude a él. Él te va a decir. Tú vas y le dices, oiga, usted trabaja aquí con esta máquina. ¿Cuál cree usted que va a ser su mayor peligro cuando está operando esta máquina? O trabaja en este ambiente de trabajo. ¿Qué es lo que más le molesta mientras está trabajando? Entonces, mira, tú tienes ahí una gama infinita de problemas que él te va a conversar. Él te va a decir, mira, sabes que aquí, por ejemplo, yo no me siento bien en mi ambiente de trabajo porque las personas que están por acá tienen problemas conmigo, me hacen bullying. No te voy a decir me hacen bullying, ¿no? Porque de repente el trabajador no sabe ni siquiera lo que significa eso, pero te va a decir, me están acosando, me están molestando, me están diciendo tal cosa, o mi supervisor me está presionando para que haga tal otra cosa. ¿Sí? Es decir, lo que te intento manifestar acá es que existen muchas formas de acceder a la identificación, pero cuando definitivamente no se pueda, lo que nos decía hace un momento Felipe, acude al profesional. Debería existir en todas las empresas, industrias, lugares de trabajo, un profesional de la materia. Pero si no hay, siempre habrá a quien acudir. Siempre habrá algún encargado de la materia. Y cuando no se lo logra encontrar, pues habrá que investigarlo. Aquí el temita este que decía, ¿no? Investiguemos. Ahora todo lo tenemos a nuestra mano. Todo, absolutamente todo está en nuestras manos. En el Internet. Tienes acceso a una máquina con Internet, tienes acceso al mundo. No sé si alguien quiere complementar lo que yo acabo de decir respecto de lo que nos decía nuestra doctora. Felipe. Mi estimado Víctor Hugo,
Verá, me gustaría que la doctora, por ejemplo, nos defina alguna actividad relacionada con su trabajo, que nosotros podamos darle una opción para poder evaluar. Por ejemplo, en el ámbito médico, una actividad muy común, diaria y de algunas personas es la limpieza. Entonces, la limpieza de los sitios de trabajo. Entonces, lo primero que tiene que hacer la doctora es ir donde la persona que hace la limpieza o su supervisor y preguntarle qué actividades diarias y rutinarias usted hace. Entonces él o ella le va a decir, lo primero que hacemos nosotros es preparar los químicos de limpieza. Ok, los químicos de limpieza, ¿cuáles son los peligros? ¿Cuál es el peligro? El químico. ¿Cuáles tiene? El cloro, tengo desinfectante, tengo detergente, tengo... Ok, entonces usted... ¿Qué es lo que hace con eso? Yo los mezclo, hago no sé qué, le pongo en un tarrito y usted sabe cuáles son los riesgos del químico. Sí, que me puede intoxicar, que lo pueda inhalar, que lo pueda hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya identificó el peligro y ya evaluó el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted, señora, para que no se vea afectada por los humos o por los vapores de cloro o de cualquier otro químico? Ok, tengo que utilizar protección respiratoria. Ok, ¿qué tipo de protección respiratoria tiene? Tengo esta. Entonces usted ve y dice, creo, no sé si será la mejor. Ahí acude al experto y va a donde un experto o la hoja o la SDS del producto o lo que sea, las fuentes informativas investigativas que lo dijo Víctor Hugo y ve, sí, la mascarilla o el respirador que usted tiene sí es adecuado para el tipo de riesgo al que usted está, al tipo de peligro que usted está expuesto, o sea, está en riesgo. Ok, entonces va a decir, puede ser que ese químico haya un químico con la misma eficacia, eficiencia, pero menos tóxico. Ok, puede ser esto y lo van cambiando. O biodegradable. Ok, terminó. Ya hizo la señora el tema de la mezcla de químicos. ¿Qué otra actividad hace después de que mezcle los químicos? Comienza a trapear el pasillo. Ok, ¿cuáles son los riesgos de eso? ¿Usted se ha resbalado alguna vez? Sí, sí me he resbalado. ¿Cree usted que se puede fracturar? Claro que me puede fracturar. Entonces ya hablamos de otro riesgo, de resbalones, de caídas al mismo nivel, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí ya identificó un peligro, ya evaluó el riesgo de caída. ¿Qué es lo que va a hacer? Poner medidas para controlar ese riesgo. Por ejemplo, que utilice botas antideslizantes o zapatos antideslizantes. ¿Por qué no? Deberían utilizar para reducir la probabilidad de que esa persona se caiga, ¿no es cierto? Y se van analizando otras medidas, porque es importantísimo que las medidas realmente reduzcan el riesgo inicial y tenga un riesgo residual que sea tolerable, que sea pasable, que sea digerible, que sea óptimo para el trabajador. Yo creo que, no sé, Víctor Hugo, si dentro del material haya una matriz en Excel para que nos comparta una matriz para visualizar cómo es una evaluación utilizando la herramienta que es una matriz de Excel y podamos aplicar en cosas sencillas en la casa, por ejemplo. Un ejercicio que hagamos de una actividad en la casa como cambiar un foco. Entonces, ¿cuáles son los peligros? La electricidad, el trabajo en altura, ¿cuáles son los riesgos de electrocución, de caída? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Utilizar una escalera en buen estado, bloquear la electricidad en la casa, probar el equipo que está bloqueado o el switch que está apagado, etcétera. O sea, ahí creo que nosotros despejaremos súper bien lo que es control de peligros y análisis de riesgo, creo yo. De acuerdo, muchísimas gracias, Felipe. Absolutamente didáctico, muy bien. Lo de la matriz de Excel voy a intentar conseguirlo y les voy a pasar. En definitiva, y solamente por complementar lo que acaba de decir Felipe, hay una cosita en la que siempre igual debemos pensar y que está en el material que ustedes tienen. Y es el tema de que cómo hacemos para desarrollar estas medidas de control, ¿sí? Aquí tenemos que recordar siempre tres cositas. ¿En dónde es que vamos a controlar? De lo que nos decía Felipe, ¿no es cierto? Hay que acordarnos que tenemos que controlar
en la fuente, en el medio de transmisión y en el hombre, en la persona. No digamos el hombre porque van a decir, ¿y las mujeres qué? Al decir el hombre me refiero genéricamente a las personas, ¿no? Entonces, yo quisiera decirlo esto con un ejemplo así que creo que se lo puede manejar. Vamos a suponer que tenemos, el típico ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos, que en nuestra empresa necesitamos un generador para que nos proporcione energía. Entonces, ¿qué nos pasa con ese generador? Bueno, se corren algunos riesgos, pero vamos a pensar en uno que es esencial, y es el tema del ruido. Entonces, tengo el riesgo ruido, ¿no es cierto? ¿Qué hago para controlar y pasar por estos 3 puntitos que acabo de decir? Fuente, medio, receptor. Entonces, si digo que voy a tratar de controlarlo en la fuente, bueno, voy a decir, ok, voy a tratar, bueno, y recuerden también los 3 pasitos que les dije, ¿no? Tengo que inicialmente proceder a evitarlo. Segundo, ¿qué dijimos? Voy a tratar de reducirlo. O por último, lo voy a gestionar de alguna manera. Entonces, si quiero evitar, ¿no es cierto? Voy a la fuente y digo, vea jefe, en vez de que le ponga el generador al lado de las oficinas, que es en donde más daño nos causa, tratemos de ponerlo como a unos 200 metros, lo que se pueda, ¿no? Entonces, con eso estoy poniendo un espacio grande entre las personas y la fuente del ruido, ¿no es cierto? Estoy controlando en la fuente. O simplemente le digo, como no puede irse muy lejos, vamos a meterle una carcasa. ¿Se han visto cómo les meten ahí a los generadores? Principalmente las personas que trabajan en el oriente me pueden dar fe de eso. Les cogen y les encierran en unos contenedores que les ponen ciertos materiales que evitan que el ruido salga de ahí. Evitan, digo, porque si te estaba generando como 100 decibeles, le pones una carcasa de esas con materiales que evitan la salida del ruido y te reduce, por decirte algunos 10 decibeles. Entonces, ya no tienes 100, tienes 90, ¿sí? Controlado. Recuerde el umbral, cuando hablamos de ruido, ¿cuál es el umbral, Felipe, por favor? En donde no 85. nos hace daño. 85 decibeles. 85 ¿Sí? decibeles. O sea, ¿qué es lo que podemos, hasta cuánto realmente podemos soportar los humanos sin que nos haga daño? Son 85 decibeles. Entonces yo les digo, este generador nos producía como 100 decibeles. Le pongo la carcasa y me reduce 10 decibeles. Ya estoy en 90. Ya me falta reducir 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Como les decía, puedo controlar también en el medio. Correcto, entonces le digo, vea jefe, muévale unos 100 metritos para que de lo que nos está sonando aquí de 90, ya en este espacio de 100 metros posiblemente se reducirán unos decibeles. Y por último, sí, como con eso no se soluciona, divido a la persona. ¿Y qué hago? Le doy su equipo de protección personal. Entonces le doy sus tapones, ¿no es cierto? Le doy sus orejeras, para que ese ruido, esa diferencia de ruido que teníamos, se reduzca completamente y ya al individuo le llegue máximo los 85 que él puede soportar. Es un ejemplo simple, ¿no es cierto?, de cómo hacer este trabajito de la gestión. ¿De acuerdo? Espero que con eso se haya aclarado. Una consulta, Víctor Hugo. Para el tema de que decía Grace sobre sobre el asunto de cómo identificar los riesgos en varias áreas de trabajo, tal vez estoy mal, pero no será factible que para este menester
desarrollo de los perfiles, cada uno de los trabajo, así como el desarrollar buenos procesos, cada uno, procesos y procedimientos, ¿no? Para que se trabajara que sería una forma de prevenir los riesgos, los manuales de procedimientos. Pero si desarrollamos un perfil del puesto de trabajo, puede ser que ahí varias formas de evitar riesgos en esos puestos de trabajo, o estoy un poco desviado del tema. No, está perfecto, está muy bien, está muy bien. A eso es a lo que llamamos las condiciones preocupacionales, las condiciones preocupacionales. Es decir, mira, cuando tú vas a acceder a un trabajo, el patrono, ¿no es cierto? Tu empleador te pone unos requisitos para que tú ingreses a trabajar. Y está muy bien traído el ejemplo. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un constructor y yo tengo que construir un edificio como de 10, 15 pisos. Entonces, imagínate, mis trabajadores van a estar con el riesgo de trabajo en altura. No todos podemos subir a la altura, porque a veces algunos subimos 1 metro, 2 metros, 5 metros y nos da vértigo. O voy yo a trabajar. ¿Has visto esos trabajos que te ponen unas personas que les ponen en unos andamios móviles y se ponen a limpiar las ventanas en el 15º, 20º piso? Oye, no todos pueden hacer ese trabajo, porque de pronto la persona a la que elegí para que trabaje ahí tiene vértigo. Entonces, claro, yo como empleador tengo que poner lo que tú dices, ¿no? El perfil de las personas que van a trabajar. Entonces yo les pondré mis condiciones. Señores, ustedes van a trabajar en altura. Por lo tanto, usted no puede tener vértigo. Tiene que traerme un certificado que te diga que no tienes ese problema, de una parte. Y de otra parte, sí, lo que decía Grace también tiene mucha razón. Y para dar un poquito de continuidad a eso también, ¿no? Mis doctoritas, mis doctores son los encargados, por ejemplo, de hacer el famoso trabajito este de la vigilancia de la salud que se llama, ¿sí? Porque es posible, mira, hace un momento estamos mencionando muchas cosas así, al azar, ¿no? Y que con eso se nos vienen muchas ideas. Felipe nos decía de un tema de ejemplo de trabajo con productos químicos. Mira, los trabajos químicos generalmente no te dan problema ahora, sino que son un problema a largo plazo. Es decir, yo trabajo ahora con unos productos químicos que me producen humos, neblinas, polvos, todo lo que tú quieras. Pero como soy jovencito como el Felipe, entonces no me pasa nada ahora. Pero cuando ya te haces viejito como yo, que ya estoy en la tercera edad, ¿no es cierto? Ahí es cuando me vienen los problemas. Ahí es cuando me aparece el cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, para eso está el tema de la vigilancia de la salud, mi querida Grace. ¿Qué significa la vigilancia de la salud? Pedirte tus exámenes preocupacionales, es decir, antes de que entres a tu trabajo. Si yo fuera una persona que trabaja con productos químicos, yo haría eso. Preséntame unos exámenes antes de que ingreses. Y un seguimiento durante la temporada que vas a estar trabajando conmigo. 1 vez, 2 veces, 3 veces en el año, dependiendo del riesgo que haya levantado. ¿Sí? Viene también la respuesta para lo que decía Grace. Levantar la identificación del peligro. Paso fundamental, no olvidarse. Una vez que he levantado, puedo evaluar el peligro y puedo dar la recomendación como prevencionista a mi empleador. Señor, usted con este examen preocupacional, ahora hagamos este programa para vigilar la salud de este individuo. Y cada 3 meses voy a decir, no, en estos 3 meses, con los productos que está trabajando y con las medidas preventivas que hemos tomado, no ha pasado nada. Aquí está la prueba, los exámenes que le he realizado al trabajador. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas?
Yo creo que Ronnie Fausto se estaba refiriendo al profesiograma. O sea, para iniciar, desde dónde inicio la evaluación, la identificación de peligro y los riesgos, yo creo que desde dos fuentes. La primera es el profesiograma. ¿Qué es el profesiograma? Es un compendio de información, es un documento técnico administrativo, donde tienes aspectos de los puntos de tu labor, o sea, de lo que haces tú en temas de seguridad, en temas de talento humano, en medicina preventiva, y donde se ve qué actitudes o qué capacitación, perdón, qué capacidades tienes tú. Para mí sería uno bajo la premisa de tu descripción del trabajo. Y la segunda es tu actividad, porque no es lo mismo tener un electricista de baja tensión que un electricista de alta tensión, ¿no es cierto? Entonces, esas dos cosas, creo que Ronnie quería, Fausto quería despejar esa duda. ¿Desde dónde inicio? O desde la actividad, o desde el profesional o del trabajador. Puedes hacer, para mí, desde ambas. Pero acuérdate que hay diferentes categorías de riesgo de acuerdo a tu actividad. Para mí, lo principal es qué actividad, quién va a ser, dónde va a ser, cómo va a ser, para poder evaluar. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Alguna cosa más, Ronnie, o cualquier otra persona que quiera intervenir? A ver, justamente lo que hablaba el compañero tiene razón, porque se parte de las características que debe tener una determinada persona para cumplir un determinado puesto de trabajo. Se parte de ahí para luego comenzar a evaluar. Es prácticamente como dice el profesiograma que se inicia y luego qué actividades va a realizar en su puesto de trabajo. Entonces se parte de eso de ahí. Y en relación a la doctora lo que puede hacer es vincular a todos los profesionales que tiene ahí, porque justamente dentro de un hospital hay el personal técnico que maneja lo que es caldero, la parte eléctrica y todo, y una reunión multidisciplinaria con la cual ella puede solicitar a cada uno que le haga una explicación a qué ellos están expuestos, cuáles son los riesgos que están expuestos, qué es lo que ellos tienen como carencia en estos momentos, y de esa manera puede ella de una u otra manera mitigar los impactos que puedan tener todos estos peligros. De esa manera puede ella hacer un análisis total de del centro hospitalario con la ayuda de sus demás compañeros. Sola no, porque incluso podemos decir que se estaba hablando de la limpieza del suelo y todo lo demás, pero tenemos que tener en consideración que no se realiza la misma labor y la misma actividad igual donde realizan operaciones. Y no se realiza lo mismo donde se hace toma de muestras de sangre, donde se trabaja con exudados, donde más hay un peligro biológico. De esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Luis Caicho. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno, mis queridos amigos, nuevamente quiero recordarles que tienen a su alcance dentro de la plataforma algunas herramientas más. Tienen el chat, tienen la mensajería. Por cualquiera de los medios ustedes me pueden contactar. Si es que ahora se les quedó alguna pregunta en la agenda, no se preocupen, con toda la confianza del caso, envíenme un mensajito, mándenme el dato que ustedes quieran dilucidarlo y sin problema lo procedemos a discutir. Ningún problema. Acuérdense que también tienen el foro. En el foro también pueden, y me encantó todas las intervenciones de ustedes en el foro que les vi. Muy bien la participación. Les recomiendo que las tareas que tienen que realizar, por favor, las realicen de la mejor manera. No las hagan muy simples. Siempre chequeen lo que les dice el requerimiento. A veces, por simplemente salir del paso, no analizan como es debido.
por favor, piensen que este es un ambiente en el que podemos realmente colaborar de alguna manera en lo que significa la prevención. Y siempre también tengan en la mente por quién hacemos esto. Hacemos esto por nuestros trabajadores. Eso yo quiero que siempre se metan en su cabeza. El trabajador ecuatoriano, y aquí no solamente el ecuatoriano, en todo el mundo, en cualquier país del mundo, se constituye en el eje motriz de su país. Y en definitiva son el eje motriz del mundo. Fíjense ustedes cómo estamos padeciendo en esta pandemia. No hay trabajo. Nuestros trabajadores no pueden ir a trabajar. Pues los países están así en picada. Nuestro país está en esas condiciones. Entonces, he ahí la importancia del trabajador. Y nosotros, como les dije en la sesión anterior, llevamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de mantener con bien a nuestros trabajadores. Esa es nuestra responsabilidad. Lo dice la Constitución. Bueno, revisen lo que dice la Constitución, lo que dice el Decreto Ejecutivo 2393, lo que dice la Resolución 587. Todo, revisen eso con detenimiento. A veces solamente lo leemos así de pasadita y no le paramos mucha bola. Pero realmente preocúpense de ver qué significa eso. Y piensen en lo que significa para nosotros, como prevencionistas. Nada más, mis queridos amigos, un gusto haber departido un momento con ustedes. Gracias por todas sus intervenciones y atentos a la jugada, que nos vemos en la próxima. Los que han cogido los dos cursitos, nos vemos mañana a las 7. Oh, y perdón, una cosita que me olvidaba. 1000 disculpas por no haber estado a las 7. Tuve un pequeño inconveniente de acá, técnico más que todo, que no me permitió estar a las 7. Pero los amigos de la plataforma les pasaron el mensajito. Ojalá que les haya llegado a todos a tiempo. Y muchas gracias y 1000 disculpas nuevamente. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana con todos. Hasta mañana. Chao, Ronnie. Chao, Víctor Hugo. Hasta mañana.